Con las muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Por favor, me confirmen si me están escuchando. Sí, señor, sí se le escucha. Ok, Nati. Muchas gracias, muy amables. Bueno, respetados aprendices, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta, nuestra sesión sincrónica. Ya entramos a la tercera semana de la guía de aprendizaje número 2, en la cual pues hemos venido desarrollando una serie de aspectos bien específicos frente a, primero, lo que llevábamos como el análisis del sistema y ahora, pues, frente a lo que hemos venido desarrollando ya de ir como contextualizando y aterrizando una gran parte de lo que hemos venido trabajando y es poder conocer claramente qué es lo que necesita mi cliente y hacia dónde es que queremos llevarlo. Ese proyecto para que de verdad podamos entregarle a mi cliente final una verdadera herramienta que lo que haga es solucionar de alguna manera las necesidades latentes que tiene mi cliente en un momento determinado. Ese es nuestro propósito y a eso es a lo que le hemos apuntado en el desarrollo del software y de eso se trata el desarrollo del software cuando nosotros estamos trabajando. Pues bien, hasta el momento, entonces estamos obviamente en una etapa que se llama la etapa de desarrollo de análisis. Esta etapa de análisis, como lo habíamos visto anteriormente, consta de dos guías y dos actividades de proyecto. Entonces, ¿cuál es el objeto? El objetivo es poder afianzar claramente el detalle del proyecto para poder, con base en él, sí empezar a diseñar y a construir lo que realmente mi cliente requiere. Ese es nuestro objetivo. Entonces, en la primera etapa de ese análisis, en el guía, que fue la guía de aprendizaje uno, en la actividad del proyecto uno, voy a tratar de traer los datos de esa actividad de proyecto, que nos decía básicamente que era determinar las especificaciones. Entonces, en mi proyecto uno, yo lo que hice fue determinar las especificaciones funcionales del software y la metodología a utilizar. ¿M? Entonces, ¿esto qué nos mostró? Primero, a conocer claramente qué era lo que necesitaba mi cliente, a determinar claramente cuáles eran esas especificaciones y hablábamos de requisitos tanto funcionales como no funcionales del software. Pero además hubo una parte bien importante durante este proceso que nos llevó a nosotros a poder de alguna manera, ¿m?, dictaminar también dentro de ese marco metodológico, poder entender que nosotros teníamos una parte bien importante que se llamaban las metodologías de software a desarrollar. Y eso fue, digamos que el grueso de nuestra primera guía. Ahora, en la guía 2 nos proponen que la actividad de proyecto se cambia y es especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto. ¿Qué es un modelo para nosotros? El modelo, si nos fuéramos al diccionario, nosotros podríamos estar pensando en que mi modelo se debe tomar como un arquetipo,
o un prototipo o un esquema teórico, una representación simplificada, física o conceptual, utilizada para imitar, estudiar o comprender una realidad compleja. Entonces, lo que vamos a hacer es coger mi empresa, ¿sí? Y con base en lo que hemos estado trabajando, ¿no? Poder desarrollar claramente que el modelo que estoy haciendo se asemeje porque nosotros estamos trabajando bajo un concepto de programación orientada a objetos, entonces que ese modelo se ajuste a unas necesidades del cliente, ¿ya? Y entonces hablamos de un modelo y le añadimos algo que decía modelo conceptual. ¿Y por qué modelo conceptual? Porque simplemente no le estamos colocando físico, sino que todavía lo tenemos ahí en la mente. Estamos hasta ahora observando y estamos mirando y estamos recolectando información para podernos hacer un- una idea de qué es lo que realmente el cliente requiere. Y entonces estamos hablando de que es un modelo conceptual, que es una representación abstracta y simplificada de un sistema, de un proceso o de una idea compuesta por conceptos claves y sus interrelaciones. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en ese modelo conceptual? Uno, la abstracción. ¿M? Entonces, la abstracción nos dice que debemos ignorar detalles técnicos para enfocarnos en la lógica esencial del negocio o sistema. No me importa cómo lo hagan, no me importa si está bien hecho, no me importa qué estén realizando. Lo que me interesa es que la empresa en este momento está trabajando y que está trabajando de una manera, digamos que óptima, que lo podemos mejorar, claro, pero lo que les digo, hay empresas que ustedes tomaron ahí que llevan mucho tiempo trabajando y que en ese mucho tiempo trabajando, pues tenemos que tener en cuenta que eso nos puede ayudar en un momento determinado a poder cuadrar pues más cositas. Entonces dijimos que cuando hablábamos aquí de ese modelo conceptual, hablábamos de conceptos como la abstracción, que es la que estamos diciendo, ¿sí? Otro elemento importante a tener en cuenta son esos elementos que forman parte, cuáles son los objetos, cuáles son las personas, cuáles son los lugares, ¿sí? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Y entonces nosotros ya empezamos aquí a desarrollar, ¿sí? Unos modelos de casos de uso. ¿Quién me quiere recordar para qué nos servían los casos de uso de pronto? O en su experiencia, ¿qué pudieron observar que para qué nos sirven esos modelos de casos de uso? ¿Por qué tan tímidos, hola? ¿O por qué tan temidos? ¿Cómo es el cuento? Entonces, los casos de uso a mí en un desarrollo de software me sirven para poder tener claridad de quiénes son los actores o quiénes son los responsables, más bien lo podría, responsables, podría colocarlo yo aquí, de cada una de las acciones o de los procesos que se desarrollan dentro de quién, dentro de la organización. Y una parte bien importante, ¿m? Los actores y sus relaciones. ¿Por qué? Porque es lógico para nosotros y es entendible para nosotros que la empresa es un todo, pero dentro de la empresa yo encuentro varias unidades que se fusionan. ¿Para qué? Para que la cosa vaya funcionando. Entonces, si yo cojo mi empresa, yo digo, en la empresa llega un cliente, es atendido por un vendedor, ese vendedor le realiza una cotización, esa cotización es aprobada o desaprobada por el cliente. En caso de que sea aprobada, entonces se genera una orden de trabajo para ejecutarle una instalación de gas, por ejemplo. El instalador va y ejecuta la instalación de gas, esa instalación se reporta a gas natural, se cuadra la interventoría para
verificar que la instalación esté bien y que cumpla con todos los parámetros. Si es así, entonces se coloca el medidor y gas natural no la paga. Ese es el proceso. Entonces, fíjese que hay un proceso, pero hablamos de que hay un vendedor, de que hay un cliente, de que hay cómo se relacionan cada uno de ellos. ¿Y qué están haciendo? Porque una cosa es cuando el vendedor dice, mire, aquí está la venta, y otra cosa es cuando ya la parte técnica la coge y empieza a desarrollarla, y otra cosa es cuando esa parte técnica ya la entrega a gas natural y a otro proceso que se llama interventorías, y otra empresa, otra cosa es cuando ya sabemos que está, y entonces desde la parte de, de cuentas se les genera a ellos toda la resolución para poderlo hacer y decir. ¿M? Entonces, fíjese que mm, lo que hacíamos con esos elementos, ¿sí? Que son los casos de uso, nos mostraban los actores, los procesos y sus relaciones. Y eso ya nos muestra un panorama pues mucho más confiable de lo que ha sido mi organización y de lo que será mi organización. ¿M? Otra cosa es la visualización, ¿m? Que es comúnmente representado mediante diagramas entidad-relación o mediante diagramas, y entonces yo puedo representar mi empresa. Acá estamos hablando hasta el momento de UML, ¿cierto? Pero con UML yo tengo un diagrama de clases. ¿Para qué será ese diagrama de clases? ¿O qué me representa el diagrama de clases? ¿Qué es un diagrama de clases? ¿O para qué hacemos un diagrama de clases? Entonces, digamos que el diagrama de clases es uno de los como 10 diagramas que me propone a mí UML, ¿sí? Y que me describe la estructura estática de un sistema. Entonces, volvemos al cuento de qué es para nosotros un objeto o una clase. ¿M? Y entonces hablábamos de objetos como aquellas personas o cosas que realizan determinadas acciones dentro de dentro del sistema o dentro de la empresa. ¿M? Y así lo podemos ir modelando y desarrollando. ¿M? Y por último, hablábamos del enfoque de negocio, ¿m? Que es, oiga, todas las partes tienen que ver mi negocio como uno solo. Es decir, para mí el cliente, para el vendedor, para el señor instalador, para el señor de contabilidad, para el señor que hace la factura, para todos, tiene que ser estructurado, ¿m? Para poderlo desarrollar. Entonces mira que ya en este campo hemos visto muchas cositas que son interesantes para nosotros. ¿M? Y obviamente, cuando yo conozco claramente cómo funciona, cuáles son los actores, quiénes son y cómo se trabaja funcionalmente hablando, porque en este momento estamos hablando de la estructura funcional de mi organización, estamos descubriendo la estructura funcional de mi organización. Entonces, en la medida en que yo tengo claridad sobre cada uno de esos conceptos, yo estoy generando también una propuesta técnica del proyecto. ¿Por qué? Porque ya con eso yo ya sé parte de lo que necesita. Entonces, la idea de todo esto es que yo pueda determinar con claridad los requisitos, tanto funcionales como no funcionales, de la empresa y de los y lo voy a escribir en mayúscula, de los usuarios. ¿Por qué? Porque es que nosotros trabajamos es para ellos, para mis usuarios, no trabajamos para nosotros, ¿sí? Muy bonito el software, pero si el cliente no lo aprobó, pues quedamos
como allá afuera. No hacemos absolutamente nada por ello. Entonces, la idea aquí no es muy bonito el software, pero está hecho a imagen y semejanza del cliente, perdón, del ingeniero. ¿Mm? Entonces, dentro de ese concepto, pues hemos elaborado las planillas de caso de uso. Ojo, que varios de ustedes han cometido, ay, lo borré. Ojo, que varios de ustedes han cometido un error dentro de la ejecución de los casos de uso. ¿M? Cuando yo hablo de un caso de uso, ¿m? Chicos, aquí lo voy a colocar con azulito para que lo veamos. Yo tengo dos cosas que determinar en el caso de uso. Uno, el diagrama como tal. El sistema, los casos de uso y la relación. ¿M? Entonces dijimos que por aquí había una relación con esta, este tenía relación con esta y este tenía relación con los tres. Y esta es una parte que es el gráfico del caso de uso. Pero es que el caso de uso, el monacho solo, no me sirve a mí para nada. Por eso les pedían a ustedes que tenían que hacer dos cosas. Uno, la elaboración del diagrama, que es este, es mi diagrama. Pero para que esto tome valor, yo tengo que esto llevarlo a un escenario que se llamaba una plantilla. Y esa plantilla, pues tiene que determinarme para cada uno de estos casos de uso, ¿sí? Tiene que determinarme, pues una serie de conceptos que habíamos visto ahí. Y entonces esa plantilla tenía que decir el nombre del caso de uso, los responsables de ese caso de uso, el paso a paso de de- del caso de uso. Y esta parte que está aquí, el paso a paso, pues es el proceso que se tiene que hacer para qué, para poder resolver este problema que tenemos aquí, porque cada uno de ellos es generar la factura, para generar la factura, generar una venta, para generar una venta, ¿sí? Yo tengo que hacer una serie de pasos y entonces yo tengo que conocerlos y dejarlos plasmados tal cual como los están realizando en la empresa, ¿para qué? Para que podamos de verdad decir que con base en eso, es que digamos que la programación que nosotros vamos a hacer son una serie de algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Es un paso a paso que yo desarrollo. ¿Para qué? Para poder hacer que definitivamente mi sistema pueda cumplir con una tarea determinada. Si yo no conozco claramente los pasos, difícilmente lo vamos a poder hacer. ¿Mm? Y la otra cosa que hicimos fue conocer qué era UML, lenguaje unificado de modelado. Quiero felicitar a las personas que participaron del foro, pero también tengo que hacerles tomar conciencia de unas cosas, así como eh, unas personas que colocaron en el foro muy detallado todo lo que es UML y todos sus elementos y las cosas que teníamos que decir dentro de ella. Yo no puedo entender cómo hubo personas que en dos renglones me explicaron eso. Con gran pena tengo que decirles que, ojo, los aportes que usted está haciendo en un foro sirven para que todos como equipo nos alimentemos del mismo. Y si sus aportes son un renglón, yo le pregunto, ¿creen que con eso realmente ustedes le aportan al grupo algo de conocimiento? Yo no creo. Se lo juro que yo no creo. Pero bueno, lo dejo a consideración de cada uno de ustedes. Esta vez, con que me hubieran escrito algo, lo hicieron. Y más grave aún, más grave aún.
más decepcionante aún es que hubo gente que no lo realizó, el foro. Y le di 8 días de más, 8 días de más. Hijo de madre vida. Y no lo hicieron, no lo hicieron. Entonces, terrible que no me hayan puesto atención a que los foros, yo pedí un permiso especial pues para poderlos abrir y ni siquiera así los pudimos realizar. Entonces, muchachos, sí, les invito de verdad a que las tareas las hagamos en los tiempos necesarios. De hecho, quiero hacer aquí un paréntesis para recordarles que las tareas de la guía uno terminaron desde diciembre y es el colmo que a hoy todavía haya gente que nos esté viendo actividades y lo peor, de inglés, de técnica, de TIC, están debiendo en tres cosas o están debiendo una, se les quedó por allá una sin esto. Entonces yo, entre el sábado y hoy, les envié una serie de correos electrónicos a los que están debiendo y les decía, usted está viendo del área de inglés, usted está viendo del área de TIC, usted le está viendo de TIC más inglés, usted está viendo de TIC más técnica, usted está viendo técnica más inglés, o usted está viendo de las tres. ¿Para qué? Para que por favor, porque la orden que tenemos es que tenemos que cerrar guía uno el próximo domingo. Entonces, muy seguramente ustedes ya están viendo que algunas de las actividades que están en la guía uno dice cerrado, cerrado o oculto para ustedes y ya no las están viendo. Hasta el domingo vamos a tener abierta guía uno. Después del domingo tendremos que cerrar absolutamente todo porque ya no tendremos tiempos suficientes para poderlo hacer. Y ya el problema es que si se cuelgan con la uno en la guía 2 vuelven y se cuelgan y así sucesivamente. Entonces la idea no es esa, la idea es que podamos realizar. Entonces, vamos en que teníamos que hablar de UML y la semana pasada fuimos y desarrollamos las historias de usuario. ¿M? Y entonces, ¿para qué o cuál era el objetivo de trabajar esas historias de usuario? ¿M? Eran descripciones cortas y simples de una funcionalidad de software redactadas desde la perspectiva del usuario final para aportar valor. ¿M? Entonces, la historia de usuario, ¿para qué me permite a mí? ¿Qué me permite? Mire, garantizar esto. ¿Quiénes son los actores? Primero, ¿quiénes son los actores? ¿Qué grado de responsabilidad va a tener cada uno de esos actores? Y segundo, me va a servir a mí para poder entender cuáles son los requerimientos y qué necesita cada uno de estos personajes para poder realizar estas tareas que se le están asignando. Entonces, fíjese cómo estamos uniendo. ¿M? Todas las cosas que estamos haciendo van encaminadas a qué? A mejorar constantemente el desarrollo de mi software. ¿M? Y entonces yo digo, vea, el vendedor requerirá entonces tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, inclusive cosas físicas, necesita la pantalla, necesita tal cosa, va a necesitar entrar a ver qué cantidad de producto hay en un momento determinado, va a entrar a mirar cuáles son los precios, va a entrar a mirar cuáles son las posibles descuentos, si es que va a haber descuentos, va a empezar a mirar. Esas son las cosas que yo tengo que ir revisando, porque aquí lo que determinamos con los casos de uso fue quién era y qué hacía. Ahora, estamos pasando al cómo lo hace. ¿M? Acuerden que en el análisis nosotros vamos a determinar dos cosas. ¿Qué tiene? Pero ¿qué necesita? Y entonces, ¿qué necesita cada uno de mis usuarios para poder desarrollar claramente este trabajo? ¿Ya? Y venimos esta semana. Entonces aquí ya entro a la semana de acá que dice actividad de aprendizaje GA2 2205019093, actividad de aprendizaje 2, que dice representar el contexto del negocio a través del diagrama de dominio y actividades. Y entonces, ¿qué es esto? De el contexto del negocio a través del diagrama de dominio y actividades.
¿Qué será entonces para nosotros un diagrama de dominio? Porque eso no estaba en UML, ¿cierto? ¿Qué será el diagrama de dominio en UML? ¿Mm? El diagrama de dominio no es más que una representación visual, tipo UML, de los conceptos clave. Entonces, acá en este diagrama del dominio, nosotros vamos a tener unos conceptos claves, ¿sí?, a desarrollar, ¿sí?, que nos van a permitir a nosotros tener claridad de qué es lo que requiere. Entonces, voy a tratar aquí de hacer, ¿qué vamos a buscar? Las entidades, los atributos, las relaciones, ¿sí?, o las clases y los objetos desde el punto de vista funcional. Clases y objetos. ¿No? Entonces dice, esta actividad se centra en el estudio de componentes necesarios para diagramar el contexto del negocio y representar su dominio, así como también en cómo construir un diagrama de actividades. Materiales de formación. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, gestión de requisitos. ¿En dónde encuentran gestión de requisitos? Ah, carajo, me tocó entrar de nuevo porque esto ya se me colgó. Entonces, ustedes se van, entran a su plataforma de Sayuna y van a entrar a su curso. Voy a entrar solamente al 97. Y dentro del 97 va a entrar a materiales del curso. Eso abrir, carajo. Acá. Entonces me voy para fase de análisis, actividad de proyecto 2, materiales de curso, y estamos diciendo que vamos a tomar el de gestión de requisitos, que lo hemos venido utilizando ya desde la semana pasada. Entonces yo abro gestión de requisitos, clic aquí para verlo de manera directa en la web, ¿sí? Especificación de análisis de requisitos, historias, diagrama de actividades, ¿sí? Entonces, diagramas de clase y diagramas de historia. Entonces, después de que yo tengo las historias de usuario, que fue lo último que vimos acá, yo tengo que continuar con lo que me están pidiendo aquí, que es el de los diagramas del modelo del dominio de proyecto. Modelo del dominio. Entonces, acá, cuando yo le dé continuar, me va a decir diagrama de actividades. El diagrama de actividades es el primer diagrama que tenemos que hacer referente a los diagramas de modelo, ¿m?, del dominio. Entonces, ese diagrama, ¿qué es? Primero, son unos diagramas de comportamiento que se utiliza ¿para qué? Para representar una sucesión de actividades. Y entonces me voy a devolver a mis grafiquitos de por acá. Y yo les dije, mire, este man que está aquí realiza una serie de tareas, ¿m?, pero para realizar esa tarea genera una venta, él tiene que realizar unos pasos, ¿sí? Y esos pasos son los que yo voy a representar ¿en quién? En este diagrama de actividades. Los pasos los represento en este diagrama de actividades. Entonces ya estoy supliendo parte de la algoritmia. Luego vamos a ver aquí que la algoritmia también forma parte activa del mismo. Entonces, explica el flujo de operaciones desde el punto de inicio hasta el punto final. Si alguien conoce cuál es el objeto de eh, de un diagrama de flujo de datos, pues el diagrama de flujo de datos tiene un inicio, pero tiene un fin. Y el diagrama de flujo de datos me dice que yo tengo una serie de pasos u operaciones que lo que me generan es un resultado final. ¿Sí?
Y todo en la vida nosotros lo manejamos con base en ese tipo de conceptos. Entonces, yo me levanto, yo me juego la boca y me ordeno, yo salgo a trotar, que salgo todos los días a hacer ejercicio. Después de hacer ejercicio regreso, me baño, me cambio, arreglo mi pieza, bajo y desayuno, me alisto y me voy para la universidad. Y en la universidad estoy hasta la 1 de la tarde, regreso aquí a la casa a almorzar y me pongo a trabajar en la tarde en hacer algunas cosas cuando en la universidad no me necesiten, porque si me necesitan, pues tengo que estar hasta las 5 de la tarde allá. Entonces, eso es una serie de operaciones, míralas aquí, operaciones, ¿desde dónde? Desde que iniciamos hasta qué, hasta el final. ¿Cuál va a ser el final de mi día? Pues cuando yo ya tenga todo realizado. ¿Cuál va a ser el final de realizar una venta? Pues cuando yo le entrego a mi cliente su producto y ya, se acabó. O cuando cobro la factura. No sé, eso lo determina quién. Cada una de las organizaciones, porque pues hay muchas organizaciones que no terminan con la factura, termina simplemente con un despacho y se fue y chao, ya, después de que recibieron, para mí ya se completó la venta. ¿M? Entonces, eso es lo que nosotros estamos averiguando en este momento, muchachos, y por eso es tan importante la parte que estamos desarrollando. ¿M? Entonces, definiendo una variedad de caminos de decisión en el desarrollo de eventos que abarca una actividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo decía, si la cotización fue aceptada por el cliente, entonces nos vamos por un verdadero y entonces hace una serie de tareas. Pero si la cotización no fue aceptada, pues simplemente se archiva. Entonces, por ejemplo, ahí hay dos caminos a seguir, ¿sí? Y así pasan las empresas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Uno, explica la lógica de un algoritmo. Acabo de hablar de algoritmos y mire, aquí me lo están ratificando. Un algoritmo que es una serie de pasos, una secuencia de pasos lógica y racional, que tienen un inicio, que tienen un fin y que procuran realizar una tarea determinada. Dos, representa cada uno de los procesos realizados en los diseños de casos de uso en UML. Tres, instruye procesos entre el sistema y el usuario en un flujo de trabajo o de negocio. Mírelo acá. Instruye procesos, mírenlos, aquí está, y entonces nos da como, oiga, ¿cómo es que realiza ese man cada una de estas tareas que le estamos colocando acá? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y cuarto, aporta claridad optimizando y facilitando los casos de uso complejos. Claro, porque es que, por ejemplo, vi algunos que, y tienen toda la lógica. Yo en un solo caso de uso metí todo el proceso. Perfecto, usted lo puede hacer, nadie le dice que no, pero entonces traen como 30, 40 y van para un lado y van para el otro. Entonces, este diagrama que vamos a desarrollar, que se llama el diagrama de actividades, nos va a permitir a nosotros poder trabajar claramente ese tipo de conceptos. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, eso por un lado, ¿ya? ¿Qué más vamos a trabajar? ¿Qué es una actividad? Y entonces se encierra dentro de un marco contextual, buscar la factura, realizar el pago, renovar la lista. ¿Sí? Estas son actividades que tenemos que trabajar. Y entonces tenemos un flujo de actividades, mírenlo, verdadero o falso, en donde actividad uno, actividad 2, dependiendo de qué vaya a tomar el flujo entre actividades. El nodo inicial, que es un punto, ¿m? O actividad n, y el nodo final, que es una actividad n. ¿M? De esa forma, esos son los componentes de mi flujograma. Entonces yo aquí lo tengo, digo que inicio, se autentica un usuario, ¿sí? Es apenas lógico. El usuario está registrado, ingresar los datos del registro, sí, está registrado, entonces hay un acceso al sistema, sino mensaje de error y vuelva a autenticarse.
Si el acceso al sistema se da, pasa un menú de inicio y termina. Entonces, este es un diagrama de flujo, ¿para qué? Para decir que diagrama de actividades, ¿para qué? Para autenticar un usuario. Entonces, quiero que lo vean nuevamente. Y entonces aquí dice, autentico el usuario. ¿Sí? Digo, registrar el usuario. Ingresa los datos del registro. Sí, esos datos del registro tienen acceso al sistema. Si sí, se va al menú de inicio. Si no, viene y dice, hay un mensaje de error. Es decir, usted no está registrado, por favor, vuelva aquí a registrar al usuario. ¿Mm? Y ese es todo el trabajo que está haciendo. Entonces, fíjese que esta serie de pasos, todos estos moraditos que hay aquí, ¿qué me representan a mí? En la vida práctica me están representando el paso a paso que está aquí escrito, el paso a paso que vamos a desarrollar para cada una de quienes de estas actividades que tenemos aquí, que lo determinamos como un caso de uso y cómo lo realizaría cada uno de mis clientes. Entonces, fíjense cómo estamos compactando absolutamente todo lo que estamos mostrando aquí en el proceso, ¿ya? ¿Qué otro diagrama tenemos que realizar? El diagrama de clases. Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura del sistema mostrando sus clases, atributos y relaciones entre ellas. Se utiliza durante el proceso de análisis y diseño del sistema para crear el diseño conceptual de la información que se maneje y los componentes que se encargarán de su funcionamiento y la interacción entre ellos. Es un diagrama de clases, se pueden distinguir principalmente dos elementos, las clases y sus relaciones. El objetivo de un diagrama de clases es presentar las clases. Entonces, diagrama conceptual, el diagrama de clases representa los conceptos dentro del dominio, las especificaciones, el diagrama de clase muestra las interfaces de las clases sin detallar su implementación y la implementación, que esta vista muestra la clase tal y como se manifiesta en el entorno de implementación. Entonces, ¿qué es una clase? Es una unidad básica que encapsula la información para definir un objeto, siendo un objeto una instancia de una clase. Mediante la clase es posible modelar entidades del dominio de estudio como la clase. Y un atributo, que son las características o propiedades de una clase. Entonces, yo tengo una clase que se llama, por ejemplo, yo tengo una clase que se llama fichas 097 y 098. Eso para mí sería una clase. Voy a tratar de, ya te doy la palabra, Raúl, porque quiero que esto quede como muy, muy clarito. ¿M? Entonces, ¿yo cómo la represento, muchachos? ¿Cómo represento eso? Voy a tratar de hacer aquí mi diagrama de clases y entonces yo digo, mire, yo tengo una clase, epa, 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 epa. Se me fue para el otro lado, perdón, perdón. Ya. Yo tengo aquí una clase, se salió, ya aquí. Yo tengo mi clase acá. Oh, yo no estoy metiendo texto, estoy metiendo un gráfico. Yo tengo mi clase. Y me quedo como torcida. Aquí va el nombre de clase. Y yo tengo una clase que se llama persona. Ese es el nombre de mi clase. La persona tiene una cédula, la persona tiene un nombre, la persona tiene una dirección, la persona tiene un teléfono, pero esa persona, esta clase, ¿m? Tiene a su vez unas subclases que nosotros las conocemos como un objeto. Entonces yo en las personas puedo tener un objeto que se llame aprendiz. Yo tengo otro objeto que se llame instructor con sus respectivos atributos y tengo otro objeto que se llama administrativos con sus propios objetos. Entonces, tres objetos me generan una clase, perdón. ¿El aprendiz es una persona? Sí. Luego, todas estas que están aquí, ¿le caben a él? Sí. Obvio, tiene unos atributos
propios del aprendiz. El instructor es una persona así, pero tiene unos atributos propios dentro del sistema y y el administrador o los administradores son personas sí, pero también tienen sus atributos acá. Puede que estas no sean el final de todo, sino que aquí haya más de para abajo, sí, podemos llegar hasta donde queramos. ¿Listo? Entonces, la idea ¿cuál es? Que nosotros vayamos resolviendo cada uno de ellos, ¿sí? Y los métodos que son las operaciones o funciones que realiza cada uno de ellos. Entonces, en la clase, ¿m? Yo tengo que colocarle en la parte final los procesos. Perdónenme, aquí me enredé, acá. Y aquí en estos procesos, uno, 2, 3, 4, ¿cuáles son los procesos que van a ir? Uno, 2, 3. Entonces, esos mismos son los mismos procesos que van a ir aquí. El aprendiz tiene unas tareas propias del aprendiz. Entonces, las colocamos acá, ¿sí? Los procesos de él. Aquí colocamos los procesos que son propios del instructor y aquí están los procesos que son propios del esto. Mire que esto va muy unido con esto, va muy unido con esto, va muy unido con el diagrama de actividades, ¿sí? ¿Sí? Va muy unido. ¿Por qué? Porque es que todo lo que estoy haciendo lo estoy desarrollando basado en quién, en mi sistema de información. Y como es mi empresa, pues tenemos que hablar todos en el mismo escenario. ¿Ok? ¿Alguien me había levantado la mano? No sé, por ahí. Ah, Raúl, creo que bajaste la mano porque justo estaba hablando de cómo realizaba yo un diagrama de clases. ¿M? Sí, Entonces, ¿me aquí, escucha? Sí, sí, señor. listo. El de diagrama de dominio sería como un tipo de diagrama de flujo, como el que se muestra al principio en la actividad Exacto. uno, en la Sí, guía señor. uno. Sí, señor. El diagrama de actividades O sea, básicamente lo mismo. es un diagrama de flujo, solo que lo representan en UML de esta forma. Pero si tú te das cuenta, esto es un diagrama de flujo, de flujo, un diagrama de flujo de datos. Sí, Entonces dice, tiene un inicio, el diagrama de flujo diría, tiene un inicio, y aquí dice, registrar el cliente. Y aquí le pregunta, sí, cliente, ¿está registrado? ¿Está registrado? Pregunta, por verdad, es como un entonces tipo vaya al menú de principal, automate. ¿sí? Por falso, entonces vaya y regístrese y vuelva acá. Este diagrama, y aquí obviamente sale y fin, ¿sí? Este diagrama de flujo de datos que acabo de hacer aquí muy rápidamente, ¿sí? Esa es la misma representación que tenemos acá, perdóname, acá. Este es el mismo que dice aquí en ese monacho, pues muy parchudo, pero es más o menos lo mismo. Bueno, Sí, ya. Ahora, y mi otra duda es la de clases. No lo entendí bien. una clase se utiliza para representar los objetos y grupos de objetos que forman parte activa de mi sistema. ¿Quiénes son los objetos que forman parte activa de mi sistema? Pues todos los que dijimos acá. Entonces yo tengo aquí, inclusive un objeto o un responsable puede ser la factura, puede ser el sistema, puede ser el inventario, puede ser, y entonces yo tengo aquí unos objetos, ¿ya? Y entonces yo lo que hago es que voy clasificando esos objetos para reducir el tamaño de mi empresa. Entonces si yo aquí tengo que este de aquí, perdón, voy a colocar aquí, que este es el vendedor, ¿sí? Y este es el cliente. Yo digo, aiga, venga, yo tengo dos objetos, vendedor y cliente, que los puedo agrupar en uno solo que se llama una clase. Entonces es cuando vengo acá y digo la clase persona, ¿sí? Y aquí tendría dos objetos que son, uno, el vendedor, dos, el cliente, ¿ya? Y los voy agrupando para que, Pero, para pregunta, hacer, señor. ¿hay en persona, o sea, se podrían generalizar cuando son, pues,
como se dice, vendedor, cliente, administrador, inventario, cajero, Sí, sí. Todas las personas las puedo meter pero ¿hay ahí. que especificarlos o no hay necesidad? Claro, aquí, tienes que especificarlos aquí en la parte de abajo. Porque de aquí sale la clase o de aquí. O sea, escribir vendedor, cliente, cajero, administrador, ¿sí? Exacto, exacto, exacto. Porque, ojo, ojo, si yo le hago una flecha aquí, quiere decir que va de aquí para acá, es decir, que es una herencia. Si yo le digo acá para acá, digo que de estos tres me va a salir una clase que se llama tal. ¿Cómo la vas a generar tú? Tu lógica te lo va a decir. Entonces yo cojo, generalmente cogemos de aquí para abajo, para arriba y damos especificación. Y entonces colocamos esto acá, ¿m? Que es el concepto que viene por acá, mire. Concepto de especificación e No, de implementación. uno, de uno el otro. Ajá. Yo puedo hacerlo de arriba Pero, para abajo, de abajo ¿y para arriba. ahí cómo se podría especificar, digamos, un objeto que sería, digamos, clase, perdón, factura o recibo o algo por el estilo? ¿Cómo se podría establecer o predeterminar Pues es que ahí en si yo tengo acá, por ejemplo, una clase que se llama factura, perdón, la embarré, acá, una clase que se llama venta, una clase que se llama venta. La venta, entonces, o factura, como quiera, factura, como quiera. Yo tengo el número de la factura, la fecha de la factura, el código del vendedor, el código del cliente, el nombre del cliente y todos los datos acá. Todos estos son los atributos. ¿Aquí qué hace? Yo digo, uno de los propósitos es generar la factura. El otro es imprimir factura. El otro es borrar factura. ¿Sí? El otro es entregar factura. Son cuatro procedimientos que yo tengo que hacer y que los saco ¿de dónde? De mi diagrama de casos de uso. ¿Listo? Y entonces, pues ahí no tendré hijos ni nada porque pues es imposible que tenga hijos si definitivamente no está bien coordinado, ¿ya? Pero no tiene ningún lío al respecto. No tiene ningún Entonces, en este inconveniente. caso, por ejemplo, si establecemos como la casilla de personas, ahí sí se podría, o sea, es una de personas, una de ventas y inventarios, así, por ejemplo, ¿sí? Factura. Sí, sí, Y, por ejemplo, la de personas, la que usted colocó, ahí sí tendría hijos, que sería pues, el ejemplo, el claro. Hay practicante algunas y que demás. quedan ahí, hay algunas que se van más arriba. No importa, ustedes por eso no se van a preocupar porque finalmente pues va a quedar. ¿M? Eso no, o sea, el Ok. hecho de que no tengan herederos o que vaya hacia arriba o hacia abajo, no quiere decir que esté mal hecho. Yo puedo generar el diagrama de clases que yo necesite. Ahora, lo que pasa es que si yo tengo por acá una clase persona, ¿sí? Yo tenía una clase de personas, ¿sí? Una clase que se llamaba personas. Y en esa clase de personas yo tenía un vendedor y tengo un cliente y yo tengo una clase que se llama factura. Pues estas están relacionadas con estas. Claro que sí. Entonces yo hago la relación aquí para saber que estas dos están relacionadas y las veíamos en el diagrama de casos de uso, que ya se me perdió, no sé qué lo hice, ¿m? Pero estaban ahí relacionadas. ¿M? Acá está, Víctor. Lo voy a Profe, coger. porque cada Señor, caso va relacionado, ¿cierto? eh, sí, o puede ser que la clase sea un objeto como tal. No hay lío. Gracias, profe. Listo, pues. ¿Listos? Epa. Uy, se me fue. Listos. Entonces, yo voy a buscar un archivito que tengo donde explico clases de una forma muchísimo más fácil que la que está aquí y se lo voy a pasar para que ustedes sepan qué es una herencia, ¿sí?
que ya por ahí algo la mostré. Pero más o menos el diagrama de clases me queda de esta manera. Mire, yo tengo un vehículo, el vehículo tiene una matrícula, tiene una marca, tiene un modelo y tiene un color. Y aquí dice que generar matrícula, generar marca, generar modelo, generar color, generar matrícula. Y el vehículo tiene o es vehículo terrestre, o es vehículo acuático, o es un vehículo aéreo. ¿M? Y debajo del vehículo terrestre tengo una camioneta, pero hubiese podido tener un carro particular, pero hubiese podido tener un camión, pero hubiese podido tener cualquier cosa acá que me uniera a todos estos, ¿sí ve? Entonces, mire cómo vamos generando de abajo hacia arriba, que me vaya llegando a mi clase principal. Eso se llama herencia. Cuando va de abajo hacia arriba es herencia. ¿M? Y pues habrá otra que herencia múltiple, es decir, mire, un vehículo anfibio es acuático, pero es terrestre, y un vehículo aéreo, el helicóptero, lo sacan de esa manera. ¿M? Y la agregación es al contrario. Entonces, yo tengo un computador de escritorio y el computador de escritorio está compuesto por un monitor, una torre, un traslado, un teclado, perdón, un ratón y un parlante. Entonces, es de aquí voy desglosando qué encuentro en cada uno de ellos y de ahí lo voy generando. Entonces, mire que el símbolo es totalmente diferente porque aquí es un rombo, mientras que en el otro era una flecha hacia arriba. Y esas son las cosas que tienen que tener cuidadito ahí para poderlo hacer, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí herencia y aquí tener composición y ya, listo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es que es la lógica de mi sistema. ¿No? Yo creo que hasta ahí entraríamos a verlo porque ya hay herramientas que dices cómo hago transportabilidad de código fuente y pues no nos conviene mucho en este momento, entonces dejaríamos ahí esa parte de lo que tiene que ver con la parte de diagramas, que es lo que tenemos que hacer en este momento, ¿sí? Que era la gestión de requisitos y hablar eh, del tema de, perdón, que me perdí, de los diagramas y documentación de actividades del proyecto. ¿M? Entonces, con diagramas de actividades y diagramas de clases, nosotros estamos generando la evidencia del diagrama y documentación de actividades del proyecto, ¿ya? Ahora, por otro lado, por otro lado, nosotros tenemos otras dos actividades. Voy a pasarme para acá. Me dicen si están viendo el, el cronograma, porque dentro de el cronograma, en la competencia de estructurar la propuesta técnica de servicio de tecnología, para esta semana tendremos dos actividades. Uno, la especificación de los referentes técnicos de hardware y software y estimación de las condiciones económicas. Y dos, la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo. Fíjense que esto es más de aproximación. Alguien me llamó y me dijo, profe, pero o sea, yo no sé ni siquiera qué lenguaje de programación voy a tener, pero usted sí sabe que tiene que tener un lenguaje de programación base, que es un lenguaje de programación, bien sea Java, bien sea Python, bien sea esto. Usted va a necesitar un lenguaje de programación, va a necesitar un sistema gestor de base de datos, entonces usted tiene que decir, oiga, necesitamos eso, voy a necesitar unos computadores y ya tienes que estar analizando de que, oiga, yo voy a llevar mi sistema a un escenario solamente de, ¿de qué? ¿De acá local? O por el contrario, voy a llevar mi sistema a un sistema que es netamente de, ¿de qué? De decir que yo voy a montar una red, o voy a montar todo en la nube, o voy a montar todo en la web, o voy a montar un híbrido. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces ya tiene que uno como que ir diciendo, vea, ¿qué necesitaría en caso de que yo lo monte?
qué hardware y qué software voy a utilizar. Si hay en la empresa, pues ese es el que vamos a tomar como base. Pero si no hay en la empresa, yo digo, bueno, por lo menos necesitaremos un computador. No le doy las especificaciones todavía porque depende del software que al final tomemos. Voy a tomar un lenguaje de programación, voy a tomar un sistema gestor que generalmente nosotros trabajamos bajo MySQL. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es que ese es el gratis. Trabajamos sobre Python porque es que ese es el gratis, pero que realmente si fuéramos a una empresa bien constituida, una empresa fuerte, una empresa grande, tendríamos que empezar a dictaminar las cosas desde otro concepto, porque por ejemplo, gas natural, que es donde pues, yo presto servicios, ya ellos no me van a dejar a mí meter un MySQL ni por el carajo, por seguridad propia de ellos. Entonces yo tengo que trabajar, primero trabajo en la nube, ¿sí? Yo trabajo con herramientas en la nube. Segundo, trabajo con Oracle, que es tal vez el sistema gestor de base de datos más potente que hay en el mercado, y lo uno y lo manipulo mediante Java, que es el lenguaje de programación que es más fuerte en el mercado. Entonces, la idea aquí es que ustedes también puedan entrar y revisar, ¿sí? Dentro de su contexto, ¿ah? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Mm? ¿Para qué? Mm, para que puedan determinar eh, por lo menos la parte básica de qué es lo que se requiere en ese presupuesto, ¿ya? Y entonces ahí tenemos la 1.3, la 294.1.3, 294.1.1, 1.2, 1.3. Dice, las especificaciones de los referentes técnicos son muy importantes en la elaboración de una solución de software respecto a las necesidades de la empresa. Por otra parte, la estimación de las condiciones económicas permite tener una proyección de lo que se puede desarrollar. Por este motivo, para esta evidencia, se requiere realizar un informe teniendo en cuenta lo siguiente. Se deben seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre especificaciones del software. Entonces, especificaciones del software, ustedes van acá, ¿m? A donde dice material de formación, entra por materiales de formación y en materiales de formación van a encontrar algo que llama especificaciones del software. ¿Para qué? Para que puedan, con base en esa información que les están dando, ¿sí? Empezar a diseñar y a generar su proyecto. La, 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 el material se llama especificaciones y gestión de proyectos de software, ¿sí? Y con ese lo pueden trabajar. Es que esto está como medio lento la cosa y no quiso cambiarme. Pero digamos que la idea es trabajar con ella para poder desarrollar esas actividades que son la 3.1.3 y la 2.1. Y la 2.1, seguramente que va a cambiar, realizar el análisis de proveedores a partir de fichas técnicas. Esta actividad se centra en el estudio de análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas a seleccionar. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque es que al cliente yo tengo que entregarle todo comidito. Es decir, yo no puedo llegar, pues, como lo hacemos aquí en Colombia, ¿no? Que nos dicen que el puente vale 1.000 millones de pesos y al final sale costando 3.000, porque el cliente se les va a ir de para atrás y les va a decir, un momentico, usted me dijo una cosa y cómo es que me está cambiando ahora las condiciones. No es lógico y no es racional. Entonces, entre más aproximados estemos, más cerca estemos de una realidad, pues digamos que cuando nosotros generamos un software, siempre hay un 10% que sacamos que es como el que o me puedo bajar o me puedo subir un 10% de los costos, pero de ahí paré de contar. ¿M? Y entonces eso es lo que tenemos que buscar acá. Y es cuáles son los elementos que necesitamos. ¿M? ¿Cuáles son los productos requeridos, los términos de referencia? Es decir, necesito, por ejemplo, voy a meter un inventario. Pues lo más lógico que para meter un inventario yo necesito la pistola de código de barras y tengo que generar un software que admita
poder tomar lectura de código de barras. Entonces eso lo tengo que tener estipulado allá y cuánto me puede costar. Oiga, yo necesito una impresora, pues eso lo tengo que tener allá escrito y lo tengo que colocar. ¿Cuántos computadores o cuántas personas van a estar utilizando el sistema en el mismo sitio? Un solo computador, 3, 10, 15, 20, eso lo determina el análisis que ustedes están haciendo y eso es lo que tenemos que colocar aquí. Tengo que colocar un software base por lo menos, entonces yo tengo que trabajar, voy a trabajar sobre Windows, voy a trabajar sobre Linux, voy a trabajar, por ejemplo, la Natural trabaja todo sobre IBM y ese es el sistema operativo de ellos. Entonces, pues dependiendo la organización, yo voy mirando cuáles son los requisitos. Pues si es la tienda de la esquina, pues no le voy a pedir que me meta Java y Oracle, porque pues en solo Java y Oracle se le van a ir como $400 en solo licencias. Entonces, pues de eso no se trata. Pero sí de tener un aproximado, venga, lo vamos a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito un software, necesito unas impresoras, necesito un equipo, necesito un lector de barras, cuánto me puede costar un software para lector de barras, cuánto me puede costar la impresión de esos códigos de barra. Toda esa serie de cosas son las que nosotros tenemos que ir como reconociendo y mirando para poder tener claridad acerca de qué es lo que, cuál va a ser el costo final de mi producto. ¿Sí? Entonces, especificación y gestión de proyectos de software, miren, aquí está. ¿Sí? Y aquí pues les estamos diciendo qué es lo que ustedes tienen que revisar en cada uno de ellos. Raúl Andrés, Oye, te pregunto, doctor. señor, Que hoy estoy de preguntón. tranquilo, dale. En cuanto al tema de las especificaciones técnicas de hardware y software para aproximaciones económicas, ¿sería como un tipo de cotización ante todo? Más o menos, ¿cuánto puede costar? Ok, o sea, generalizando todo. Entonces, mire, aquí, perdón, sí, sí estoy mostrando. Dice que tengo que tener un acercamiento, decir, indagar sobre la capacidad económica de la empresa y el presupuesto disponible con el fin, para el proyecto con el fin de amoldarse a él. Yo tengo que amoldarme a las necesidades y al presupuesto de mi cliente. Dos, consulta, ingresar a la página http://wrues.org.co para adquirir un certificado de la empresa, evitando tratar con intermediarios y obteniendo un concepto y contrato, documento legal. Entonces, yo tengo que mirar toda esa relación con el cliente, cuáles son los tipos de usuarios que vamos a tener, cuáles son las necesidades básicas de mi cliente, conocer cuál es el presupuesto y ahí sí planifico la propuesta con base en ello. Entonces, mira que aquí les estamos dando todos los tópicos que ustedes tienen que tomar para poderlo hacer. Entonces, ¿qué son los costos? El tamaño del software a desarrollar y el tiempo estipulado de producción. Se realiza el trabajo por módulos, que es lo que hoy está en día, aboga, y es realizar trabajo por módulos, porque si yo me pongo a desarrollar de toda la empresa, me quedo y el cliente se desespera y después ya no me recibe absolutamente nada. Entonces hay que hacerlo. Y aquí está cómo se estructura la propuesta técnica, Mirela, ¿sí? Entonces aquí estamos generando toda la propuesta de la estructura técnica para poderlo desarrollar. Aquí hay un pequeño video de cómo se hace, ¿no? Y cómo se valida esa propuesta técnica para poderlas desarrollar y realizar. Entonces, la idea es que leamos ese material y con base en ese material tenemos la argumentación necesaria para poderlo dar. ¿Listo, muchachos? No se asusten que esto hasta ahora empieza. No hay por qué asustarse. Instructor, el de vencimiento de ficha también es de esta para domingo. Las tres actividades que hay para este fin de semana son para este domingo, sí, señor. O Pero sea, me repite hay, cómo es hay- que es la de ficha técnica. a ver, hay una actividad que es los diagramas y documentación de actividades del proyecto, que es diagramas de clase y diagramas de secuencia. ¿M? Ese es uno. La otra es la evidencia de especificación de los referentes técnicos
de hardware, software y estimación de las condiciones económicas. Y la tercera es la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para la evaluación de proveedores. Esas son las tres. Vale, gracias. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, no tengo nada más que comentarles el día de hoy. Cualquier cosa, vuelvo y repito, cualquier cosa, por favor, me escriben. En lo posible no me escriban por el chat del Sajuna, porque ese chat, mejor dicho, se pierden los mensajes y cuando me llegan 30 a la vez. Pueden escribirme por Teams, por este Teams, me pueden escribir y yo estoy recibiéndolos a diario y les contesto de una vez, o me pueden escribir por el correo institucional y por allá les respondo. Si no me les contesto, con sus voceros me mandan una razón y yo automáticamente les devuelvo la llamada y cuadro con ustedes si es que tienen muchas dudas al respecto y las resolvemos en un momentico. Yo tengo que estar brindándoles esa asesoría a ustedes. ¿M? De ustedes depende que me utilicen o no me utilicen. Cuando tengo asesorías, por ejemplo, los lunes de 6 a 7 de la noche tengo asesoría, perdón, los lunes no, porque los lunes los cambié por clase, entonces son los miércoles y los viernes de 6 a 7 de la noche los puedo asesorar, entonces sacamos media horita, nos sentamos, abrimos una reunión y lo conversamos, no hay ningún problema. Entonces, háganle, utilíceme que para eso estamos. ¿M? ¿Listos? Listo, gracias. Listo, muchachos, que estén muy bien. Feliz noche para Gracias. todos, que descansen. Muchas gracias. Feliz noche, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias.